Imagínate esto: un alumno, como cualquier otro, está terminando su día en la escuela cuando su profesor, alguien serio y reservado, le pide un pequeño favor. No es nada complicado, solo necesita ayuda para transportar algunos libros pesados a la biblioteca. El alumno, con el deseo de ser útil y ganar un poco de la buena voluntad de su profesor, accede sin pensarlo. Pero lo que no sabe es que este sencillo acto de ayuda le llevará a descubrir un pasado oculto y fascinante que cambiará para siempre la forma en que ve a su profesor y, quizás, también a sí mismo. ¿Intrigado? Pues espera, esto es solo el comienzo de una historia que te sorprenderá. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y dar like a este vídeo para que no te pierdas los próximos capítulos de esta emocionante historia. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más contenido inspirador como este. Ahora volvamos a ese aula. La escena es tranquila, el día escolar está casi terminando. El profesor, con su habitual semblante serio, camina hacia el alumno, que está recogiendo sus cosas para irse a casa. ¿Podrías ayudarme a llevar estos libros a la biblioteca?, pregunta el profesor. El alumno, un poco sorprendido, acepta rápidamente. No es común que este profesor, que siempre parece tan autosuficiente y distante, pida ayuda a alguien, mucho menos a un estudiante. Mientras caminan juntos por el pasillo desierto de la escuela, cargando libros que parecen casi tan antiguos como la propia escuela, el alumno no puede evitar sentirse un poco nervioso. Este profesor nunca ha sido del tipo de charlar con los alumnos fuera de clase, y mucho menos de compartir detalles personales. Para él, siempre ha sido una figura distante, casi misteriosa. A pesar de estar en la misma escuela todos los días, el alumno se da cuenta de que en realidad no sabe nada sobre su vida fuera de esas cuatro paredes. El peso de los libros sobre sus brazos comienza a ser secundario frente al peso de la curiosidad que empieza a brotar en su interior. ¿Por qué me pidió ayuda a mí?, se pregunta. La biblioteca está en silencio, sus estanterías llenas de conocimientos acumulados a lo largo de décadas. Mientras el alumno y el profesor ordenan los libros en su lugar, algo en el aire cambia. No es solo el polvo flotando bajo la luz tenue, es algo más profundo. El alumno observa cómo el profesor, con un leve suspiro, coloca un viejo tomo de cuero en el estante. La mirada del profesor se queda fija en ese libro por un segundo más de lo normal. Ese gesto silencioso despierta algo en el alumno, quien decide que este es el momento perfecto para romper la barrera que siempre ha sentido entre ambos. ¿Esos libros son importantes para usted?, pregunta el alumno, intentando que su voz no revele toda la curiosidad que realmente siente. El profesor gira la cabeza, sorprendido por la pregunta. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibuja en su rostro, como si estuviera recordando algo distante, algo guardado en los rincones de su memoria. Más de lo que te imaginas, responde el profesor, dejando escapar un tono de nostalgia en su voz. Y en ese instante, el alumno siente que ha tocado una fibra sensible, algo que el profesor ha mantenido oculto durante mucho tiempo. Es un momento efímero, pero lleno de significado. El alumno se da cuenta de que está a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que había esperado cuando aceptó ayudar a cargar esos libros. Lo que comenzó como un simple acto de ayuda, está tomando un rumbo inesperado. ¿Qué secretos se esconden en las palabras de su profesor? ¿Qué historias antiguas están a punto de ser reveladas? Pero esto, por supuesto, es solo el principio de lo que está por venir. El alumno, intrigado por la respuesta de su profesor, siente cómo crece dentro de él una mezcla de curiosidad y respeto. Nunca había visto al profesor así, vulnerable por un instante, casi humano detrás de esa fachada siempre tan estricta. Pero ahora había algo diferente en su manera de hablar, como si esos libros cargaran más que solo palabras. El alumno no podía dejar de preguntarse qué historia se escondía detrás de todo esto. Sabía que estaba a punto de descubrir algo, pero no tenía idea de lo profundo que ese misterio llegaría a ser. Mientras el silencio se extiende entre ellos, el profesor vuelve a colocarse frente al estante de libros, acariciando las tapas de esos viejos volúmenes con un cuidado casi reverencial. El alumno, todavía cargando algunos de los libros más pequeños, observa detenidamente. Cada movimiento del profesor parecía tener una intención oculta, un significado que solo él conocía. Pero había una energía diferente en el aire, algo que hacía que el alumno sintiera la urgencia de saber más. El profesor finalmente rompe el silencio. Estos libros no son solo viejos textos de historia, dice, su voz más suave de lo que el alumno había escuchado antes. Cada uno de ellos tiene una historia que va más allá de lo que se puede encontrar en sus páginas. Son parte de un legado que muy pocas personas conocen. Las palabras del profesor calan hondo en el alumno, quien siente como su corazón late más rápido ante la idea de estar al borde de un gran descubrimiento.
Con cada palabra del profesor, el aula, la escuela, todo parece desvanecerse. Lo único que importa ahora es lo que está por ser revelado. El alumno, incapaz de contener más su curiosidad, decide dar el paso que lo acercará aún más a ese secreto que parece estar guardado tan profundamente. ¿Por qué me cuenta esto a mí?, pregunta con sinceridad, sin saber si debería estar haciendo esa pregunta o simplemente dejar que el profesor continúe hablando por su cuenta. El profesor, sorprendido por la pregunta, lo mira con una expresión seria, pero ya no tan fría como de costumbre. «Porque hay algo en ti, algo que me recuerda a cuando yo era joven», responde. Sus ojos parecen llenos de recuerdos lejanos, momentos que marcaron su vida y que ahora lo conectan de alguna forma con este alumno que, hasta hace poco, había sido uno más entre la multitud de la clase. El alumno siente que esa conexión está creciendo con cada segundo que pasa. Nunca había visto a su profesor como alguien con un pasado interesante. Para él, los profesores siempre habían sido solo figuras de autoridad, sin historias fascinantes ni secretos por descubrir. Pero ahora se da cuenta de que su profesor es mucho más que eso. Es alguien que ha vivido una vida llena de experiencias que nadie más en la escuela parece conocer. Los libros, antes simples objetos para ser transportados, ahora se han convertido en la clave para entender el enigma que es su profesor. El alumno siente que está a punto de adentrarse en un viaje inesperado, uno que podría cambiar su forma de ver a su profesor, a la escuela, y tal vez incluso a sí mismo. Lo que comenzó como una tarea mundana, como ayudar a llevar unos libros, se está transformando en algo mucho más profundo. Pero el profesor no está listo para contar toda la historia aún. De hecho, parece estar esperando algo. Quizás quiere asegurarse de que el alumno está realmente preparado para lo que viene a continuación. El alumno, lleno de expectativas, decide no presionar más. Sabe que todo lo que su profesor está a punto de revelar cambiará para siempre la forma en que ve el mundo. El aire en la sala de la biblioteca se siente más pesado, cargado de una tensión que solo los grandes secretos pueden generar. El alumno está listo para escuchar lo que venga a continuación, pero también sabe que este es solo el comienzo de algo mucho más grande. Y aunque siente que está al borde de una revelación, no puede evitar preguntarse qué tan profundo es el pasado de su profesor, y hasta dónde está dispuesto a llevarlo en este viaje que acaba de empezar. El profesor, en silencio, mira por un instante al alumno, como si estuviera evaluando si ha llegado el momento adecuado para desvelar la verdad. Pero, justo cuando parece que va a hablar de nuevo, algo lo detiene, algo en su expresión cambia. El alumno observa cómo el profesor se detiene, como si una barrera invisible lo impidiera continuar hablando. El silencio que sigue es casi palpable, y el alumno siente que algo trascendental está por suceder, algo que cambiará por completo el curso de esta conversación. Pero el profesor parece estar luchando consigo mismo, debatiéndose entre contar la verdad o mantenerla oculta un poco más. Esa vacilación solo aumenta la curiosidad del alumno, quien, casi sin darse cuenta, da un paso adelante, como si acercándose un poco más pudiera descifrar ese enigma. Finalmente, el profesor suspira, un sonido que parece llevar consigo el peso de los años, de recuerdos y decisiones pasadas. Hace mucho tiempo, comienza, su voz baja y grave, yo no era como me ves ahora. Hubo una época en la que todo lo que conoces de mí no existía. Las palabras del profesor resuenan en la mente del alumno, quien jamás había imaginado que este hombre rígido y serio tuviera un pasado tan diferente. ¿Qué podía significar eso? ¿Qué secretos ocultos yacen bajo esa fachada de autoridad? El alumno está completamente absorto, y en su interior una mezcla de emociones comienza a surgir, curiosidad, intriga, e incluso un poco de miedo. Porque, aunque desea saber más, hay algo en la manera en que el profesor habla, algo en sus ojos, que sugiere que lo que está a punto de ser revelado no es una simple anécdota o historia de juventud. Es algo mucho más profundo, algo que posiblemente haya marcado la vida del profesor de maneras inimaginables. El profesor se mueve lentamente hacia una de las estanterías de la biblioteca, sus dedos rozando los lomos de los libros como si buscara uno en particular, uno que contuviera la clave para desvelar su historia. Finalmente, sus manos se detienen en un volumen viejo, de tapas gastadas por el tiempo. Lo extrae con cuidado y lo abre, no en una página al azar, sino en una que parece haber sido leída muchas veces, con bordes desgastados y algunas notas escritas a mano en los márgenes. El alumno, con el corazón latiendo rápidamente, observa cada movimiento del profesor. Algo en ese libro, en esas palabras subrayadas, parece tener un significado especial. Y entonces, el profesor lo mira directamente a los ojos. Este libro, dice, con una pausa que parece infinita, fue el principio de todo. El alumno siente que algo se ha roto en el aire, una barrera que separaba al profesor de su pasado, de sus recuerdos.
Y ahora, lo que parecía un simple objeto más en la vasta biblioteca, se ha transformado en un portal a otro tiempo, a otra vida. El profesor le acerca el libro al alumno, invitándolo a verlo más de cerca. El alumno, con manos temblorosas, lo recibe. Al abrirlo, se da cuenta de que no es solo un libro de texto cualquiera. Las páginas están llenas de nombres y fechas, de relatos que parecen haber sido escritos a mano por el propio profesor. Esto, continúa el profesor, es un diario. Mi diario. Escribí cada detalle de mi vida aquí, desde el momento en que decidí cambiar mi rumbo hasta el día en que me convertí en el hombre que soy ahora. El alumno está anonadado. Nunca en su vida había imaginado que su profesor llevara un diario, y mucho menos que ese diario contuviera los momentos más cruciales de su vida. Las palabras en las páginas parecen saltar ante sus ojos, y de pronto siente que está a punto de ser testigo de algo único, algo que nadie más en la escuela conoce. Es como si hubiera sido escogido, por alguna razón que aún no comprende del todo, para ser el confidente de ese relato extraordinario. El profesor, con una mirada que ahora refleja una mezcla de nostalgia y tristeza, continúa hablando. Muchos creen conocerme, pero pocos saben quién era antes. Y menos aún saben que me llevó a convertirme en el hombre que soy. La voz del profesor se quiebra ligeramente, y el alumno nota cómo sus manos tiemblan al sostener el diario. La atmósfera en la habitación cambia una vez más, volviéndose más íntima, más cargada de emociones que parecen estar a punto de desbordarse. El alumno, quien hasta hace poco se veía a sí mismo como un simple espectador de la vida del profesor, comienza a sentir que está más involucrado de lo que pensaba. Este hombre, que hasta ayer era solo una figura de autoridad en su vida escolar, se está revelando como un ser humano complejo, lleno de historias y cicatrices que hasta ahora habían permanecido ocultas. El alumno ya no sabe si quiere seguir escuchando o si debería detenerse, porque siente que lo que viene podría cambiar para siempre la forma en que ve a su profesor, e incluso a sí mismo. El profesor, finalmente, cierra el diario y se lo entrega al alumno. Quiero que lo leas, le dice. Quiero que entiendas que todos tenemos un pasado, una historia que nos define, y que a veces, las personas que parecen más fuertes y seguras, son las que han cargado con los mayores dolores. El alumno, con el diario en sus manos, siente un escalofrío recorriendo su cuerpo. Está a punto de leer algo que muy pocos han tenido el privilegio de conocer. Pero al mismo tiempo, sabe que esto es solo el comienzo de una revelación mucho mayor. El diario es una puerta hacia el pasado del profesor, pero también hacia el futuro del propio alumno, quien ahora se enfrenta a la decisión de seguir adelante o dejar que la historia se desvanezca en el olvido. Sin embargo, antes de poder abrir el diario, el profesor se detiene de nuevo, como si algo lo estuviera reteniendo una vez más. ¿Qué más tiene por decir? El alumno se sienta en la pequeña mesa de la biblioteca, frente a ese diario que ahora parece un objeto lleno de misterio. Siente el peso del libro en sus manos, y mientras desliza los dedos por las páginas envejecidas, se pregunta cuántos secretos oculta ese cuaderno de aspecto tan modesto. El profesor se queda en silencio, como si le estuviera dando espacio para procesar lo que acaba de revelarle. El ambiente está cargado de una tensión palpable, y aunque no se han dicho muchas palabras, la sensación de que algo grande está por desvelarse es ineludible. Finalmente, el alumno abre el diario en una de las primeras páginas, y lo que encuentra no son simples notas de un hombre recordando su pasado, sino confesiones profundas y honestas que pintan la imagen de una vida completamente distinta a la que el profesor lleva ahora. Cuando tenía tu edad, lee el alumno en voz baja, me encontraba perdido en el mundo. Mi vida no tenía un rumbo claro. No me interesaba mucho estudiar, y la verdad, no me veía haciendo algo importante con mi futuro. Las palabras lo toman por sorpresa. El profesor, que siempre había sido un ejemplo de disciplina y éxito, está revelando un pasado lleno de dudas y confusión. El alumno puede casi sentir las emociones del joven que el profesor fue alguna vez, un chico que luchaba por encontrar su lugar en el mundo, tal como él mismo lo hacía ahora. Una sensación de conexión surge entre ellos, como si las décadas que los separan se desvanecieran en ese momento. Mientras sigue leyendo, el alumno descubre que la juventud del profesor estuvo marcada por experiencias difíciles. Los problemas familiares, las expectativas de los demás, y la presión de cumplir con un futuro que no quería. Cada frase está cargada de dolor y frustración. Recuerdo sentir que estaba caminando en una oscuridad total, sin poder ver hacia dónde me dirigía. Y lo peor de todo era que no sabía si alguna vez encontraría la luz. El alumno hace una pausa, absorbiendo esas palabras. Nunca habría imaginado que su profesor, alguien tan respetado y admirado, alguna vez se sintiera así. Y de repente,
comienza a comprender que, a veces, las personas que parecen tenerlo todo bajo control, han pasado por los momentos más oscuros. Momentos que los han moldeado, los han hecho fuertes, pero también les han dejado cicatrices. El profesor observa en silencio cómo el alumno sigue pasando las páginas, pero no interviene. Sabe que lo que está leyendo es solo una parte de la historia, y que las verdaderas lecciones están más adelante, esperando ser descubiertas. Sin embargo, es consciente de que cada palabra, cada frase que el alumno lee, lo está transformando, haciéndole ver el mundo y a las personas de manera diferente. Hubo un día, continúa el diario, en el que todo cambió. Fue el momento en que me di cuenta de que, aunque no podía controlar lo que me pasaba, sí podía decidir cómo responder a ello. Y fue esa decisión la que me llevó a convertirme en quien soy hoy. El alumno siente un nudo en la garganta. Está comenzando a comprender lo que el profesor está tratando de decirle sin decirlo directamente, que, aunque la vida puede parecer abrumadora y caótica, siempre hay una elección, siempre hay un camino hacia la redención, si uno tiene el coraje de buscarlo. La descripción de esos días oscuros continúa, con el joven profesor enfrentándose a desafíos que parecen casi insuperables. La falta de apoyo, el fracaso tras fracaso, y la constante sensación de estar decepcionando a los demás. Pero, a pesar de todo, en medio de esa tormenta, hubo un momento de claridad. Un giro del destino que cambió todo para siempre. El alumno no puede evitar preguntarse qué fue ese momento. ¿Qué ocurrió exactamente para que el profesor diera ese giro radical en su vida? Sin embargo, antes de que pueda encontrar la respuesta en las páginas del diario, el profesor interrumpe su lectura suavemente. Hay cosas, dice el profesor con voz profunda y medida, que no pueden ser entendidas solo leyendo. Algunas lecciones se aprenden viviendo, enfrentando las mismas dificultades que te hacen cuestionarte quién eres y quién quieres ser. El profesor se sienta junto al alumno, y su mirada es más suave, más cercana. Lo que estás leyendo es parte de mi historia, pero también es parte de la tuya. Porque, al igual que yo en ese entonces, tú también tienes que descubrir tu propio camino. El alumno lo mira, todavía sorprendido por la vulnerabilidad que su profesor le ha mostrado. Esa autoridad distante que había visto en él durante tanto tiempo ahora se había desvanecido, y lo que quedaba era un hombre, un ser humano que había enfrentado sus propios demonios y había logrado superarlos. La admiración que siente por el profesor crece aún más, no por sus logros, sino por su valentía para compartir su dolor, para demostrar que incluso las personas más fuertes también han caído, pero se han levantado. El profesor señala una última página en el diario. Hay algo que quiero que leas, pero no ahora. Quiero que lo pienses, que reflexiones sobre lo que has leído hasta ahora. Porque lo que viene después es lo que realmente hizo la diferencia en mi vida. Pero antes de llegar allí, debes entender algo muy importante. El alumno asiente, sabiendo que está a punto de descubrir algo más profundo, algo que podría cambiar no solo la manera en que ve a su profesor, sino también la forma en que se ve a sí mismo y a su propio futuro. Pero eso deberá esperar un poco más. El alumno se queda pensativo durante varios días después de leer el diario del profesor. Las palabras siguen resonando en su mente, cada frase que leía parecía haber dejado una marca indeleble en su corazón. La vida del profesor había sido una montaña rusa de emociones y desafíos, y aunque el alumno aún no conocía toda la historia, había comenzado a ver el mundo con otros ojos. Era como si el peso de la experiencia de su maestro ahora también descansara sobre sus propios hombros, obligándole a reflexionar sobre su propio camino. Una mañana, mientras ayuda al profesor a organizar más libros en la biblioteca, el alumno decide que es momento de hablar. No puede seguir guardando para sí todas las preguntas que lo asaltan. Así que, con un tono algo vacilante pero decidido, se atreve a romper el silencio. Profesor, estuve pensando mucho en lo que leí y en lo que me dijiste la última vez. No puedo evitar preguntarme, ¿qué fue lo que te hizo cambiar? ¿Qué fue ese momento que te llevó a tomar control de tu vida? El profesor, que hasta ese momento estaba acomodando un libro en una de las estanterías más altas, hace una pausa. Se queda inmóvil por unos segundos, como si estuviera recordando algo lejano, algo que, aunque doloroso, también le traía una especie de paz. Luego, con una calma serena, baja el libro y se sienta en una de las sillas cercanas. Lo que me hizo cambiar no fue una sola cosa, sino una serie de pequeños momentos que, en conjunto, me llevaron a un punto de quiebre. Era como si cada fracaso, cada decepción, cada vez que me sentí perdido, me estuvieran preparando para algo más grande. Pero hubo un día en particular que marcó la diferencia. Un día que me hizo ver la vida de una manera completamente nueva. El alumno se sienta también, anticipando lo que su profesor va a compartir.
La atmósfera en la sala cambia, se vuelve más densa, más íntima, como si lo que estuviera a punto de revelar fuera algo tan personal que pocas personas lo sabían. Tenía más o menos tu edad, continúa el profesor, y estaba en mi último año de instituto. Había pasado por tantos altibajos que ya no sabía si tenía sentido seguir adelante. Me sentía un fracaso. Recuerdo que un día, después de clases, decidí dar una caminata para despejar mi mente. Terminé en un parque, solo, sentado en un banco, viendo cómo el sol comenzaba a ponerse. Era uno de esos días en los que todo te pesa más, y por un momento, pensé en rendirme, en dejar de intentar. El alumno escucha con atención, imaginándose a su profesor más joven, vulnerable, sentado en ese banco, luchando con los mismos miedos y dudas que él mismo había sentido tantas veces. El relato lo atrapa, lo lleva a esos momentos de incertidumbre, cuando uno siente que no tiene fuerzas para seguir adelante. Y fue en ese preciso instante, continúa el profesor, cuando un hombre mayor se sentó a mi lado. No lo conocía, nunca lo había visto antes, pero de alguna manera parecía entender exactamente lo que estaba sintiendo. Me miró, con esa mirada que solo alguien que ha pasado por lo mismo puede tener, y me dijo algo que nunca olvidaré: la vida no se trata de evitar las caídas, sino de aprender a levantarse después de cada una. El profesor hace una pausa, permitiendo que las palabras calen hondo en su alumno, quien ahora está completamente absorto en el relato. En ese momento, esas palabras no significaron mucho para mí, admite el profesor, pero con el tiempo comencé a entenderlas. Cada error, cada obstáculo, era una oportunidad para aprender, para crecer, para volverse más fuerte. Ese desconocido en el parque me hizo ver que no estaba solo en mis luchas, y que mi valor no se medía por cuántas veces caía, sino por cuántas veces era capaz de levantarme. El alumno siente un nudo en la garganta. Nunca se habría imaginado que algo tan simple como una conversación con un extraño podría haber tenido un impacto tan profundo en la vida de su profesor. La historia le recuerda que, a veces, las lecciones más poderosas vienen de los lugares más inesperados. ¿Y qué pasó después?, pregunta el alumno, deseoso de saber cómo esa conversación cambió el curso de la vida de su profesor. Después de eso, responde el profesor con una sonrisa ligera: decidí que, sin importar cuántas veces fallara, no me rendiría. Empecé a trabajar en mí mismo, poco a poco, sin esperar resultados inmediatos, pero con la convicción de que cada pequeño paso hacia adelante era un triunfo. Y con el tiempo, las cosas empezaron a mejorar. Me di cuenta de que tenía más control sobre mi destino de lo que había pensado. Pero no fue fácil, y ese es el punto. Nada en la vida que valga la pena lo es. El alumno, inspirado y conmovido por la historia, siente que algo dentro de él también ha comenzado a cambiar. Las palabras del profesor, sus experiencias, todo comienza a tener un nuevo significado. De repente, su propia vida, con todas sus dudas e incertidumbres, no parece tan abrumadora. Hay un camino, aunque a veces esté escondido en la oscuridad, siempre hay una manera de encontrarlo. El profesor se levanta, dejando que el silencio hable por sí mismo. A veces, las palabras más poderosas son las que no se dicen, las que se quedan suspendidas en el aire, esperando a ser comprendidas en su momento justo. El alumno sigue sentado, reflexionando, sintiendo que lo que acaba de escuchar ha sido más que una simple historia, ha sido una revelación, una guía para enfrentar sus propios desafíos. Pero todavía hay más por descubrir. El alumno, con el diario en sus manos, sintió como el peso de los años y las vivencias de otras personas se posaban sobre él. Al abrir las primeras páginas, percibió el olor a papel viejo, ese aroma nostálgico que siempre le recordaba a las bibliotecas llenas de secretos por descubrir. Las letras, aunque desvaídas por el paso del tiempo, parecían cobrar vida ante sus ojos. Cada palabra contenía una historia, una experiencia, un eco de emociones que resonaba en lo más profundo de su ser. El silencio en la sala era casi palpable. El profesor observaba desde su escritorio, con una expresión tranquila pero expectante, como si ya supiera el impacto que ese libro tendría en el joven. Para el profesor, ese diario había sido un salvavidas, una guía en los momentos más oscuros de su vida. Ahora, era el turno del alumno de embarcarse en ese viaje emocional, de sumergirse en las páginas cargadas de vivencias y aprendizajes. El alumno comenzó a leer en voz baja, casi como si no quisiera romper el silencio que reinaba en la habitación. La primera historia hablaba de un hombre que había perdido todo durante la guerra, pero que, a pesar de las adversidades, había encontrado fuerzas en lo más profundo de su ser para seguir adelante. Las palabras estaban llenas de dolor, de pérdida, pero también de una resiliencia silenciosa, esa capacidad humana de levantarse después de cada caída. Con cada frase que leía, el alumno sentía como su corazón se aceleraba. Las emociones se entrelazaban dentro de él,
creando una mezcla de tristeza, empatía, y sobre todo, admiración. Era como si, a través de las palabras de ese desconocido, pudiera ver el reflejo de su propio profesor, de la lucha interna que él también había tenido que enfrentar. El profesor, sentado en su silla, observaba atentamente la reacción del alumno. Sabía que el diario tenía ese efecto. No solo contaba historias, sino que conectaba al lector con algo más profundo, algo que todos llevamos dentro, pero que a veces no sabemos cómo expresar. Ese diario había sido su refugio en los momentos más difíciles, y ahora esperaba que también pudiera ayudar al alumno a encontrar sus propias respuestas. El alumno no podía dejar de leer. A medida que avanzaba en las páginas, descubría más historias, más vidas que habían sido marcadas por el dolor y el sufrimiento, pero que también habían logrado encontrar la luz al final del túnel. Había relatos de personas que habían perdido seres queridos, de otros que habían luchado contra enfermedades, de algunos que habían sido traicionados por aquellos en quienes confiaban. Pero en cada historia, a pesar de la oscuridad, había un rayo de esperanza, una chispa que les había permitido seguir adelante. «Profesor», dijo el alumno, con la voz un poco temblorosa. No tenía idea de que tantas personas han pasado por cosas tan devastadoras. Pero lo que más me sorprende es cómo, a pesar de todo, encontraron la manera de seguir adelante. El profesor asintió lentamente, sus ojos reflejaban comprensión y empatía. «Es lo que siempre digo», respondió con suavidad. «No estamos solos en nuestras luchas. A veces, cuando creemos que somos los únicos que estamos sufriendo, leer o escuchar las historias de otros nos recuerda que todos tenemos nuestras batallas, pero también nuestras victorias». El alumno se quedó pensando en esas palabras. Era cierto. Durante mucho tiempo, había sentido que sus propios problemas eran una carga que solo él podía llevar, que nadie más entendería. Pero ahora, al leer esos relatos, comprendía que su dolor no era único. Otros también habían sufrido, y eso le daba un extraño consuelo, una especie de alivio que no había experimentado antes. A medida que avanzaba en el diario, una historia en particular llamó su atención. Hablaba de un joven que, al igual que él, había sentido una desconexión con el mundo, como si estuviera atrapado en una burbuja de incomprensión y soledad. Sin embargo, el joven había encontrado en un mentor la guía y el apoyo que necesitaba para encontrar su camino. El alumno levantó la vista y miró al profesor. De repente, todo cobró sentido. Ese joven del diario, en muchos sentidos, era él mismo. Y el mentor que lo había ayudado, ese era su profesor. Todo el tiempo que había pasado cargando sus dudas y miedos, había tenido frente a él a alguien que ya había recorrido ese camino, alguien que entendía mejor que nadie lo que significaba sentirse perdido. «Profesor», comenzó a decir el alumno, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Creo que, ahora entiendo por qué me diste este diario. No solo para que conociera las historias de estas personas, sino para que entendiera que, siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos, incluso cuando pensamos que estamos solos». El profesor sonrió, pero no dijo nada. Sabía que el alumno había llegado a una conclusión importante, algo que él mismo había tardado años en comprender. El alumno cerró el diario con cuidado, como si el acto de hacerlo fuera una especie de ceremonia. Había aprendido algo invaluable, algo que llevaría consigo para siempre. Pero también sabía que aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, muchas más historias por descubrir. «¿Puedo llevármelo a casa?», preguntó el alumno, casi temeroso de que la respuesta fuera negativa. El profesor, con una mirada comprensiva, asintió. «Claro», dijo con una voz suave pero firme. «Llévalo contigo. Las historias que contiene ya no solo pertenecen a las personas que las escribieron. Ahora también son parte de ti». El alumno sonrió agradecido, sintiendo una extraña mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que este no era el final de su viaje, sino apenas el comienzo. El alumno, con el diario cuidadosamente guardado en su mochila, se marchó de la escuela aquel día con una sensación de descubrimiento que lo acompañaba en cada paso. Era como si una nueva puerta se hubiera abierto en su vida, una que le ofrecía una perspectiva que jamás había considerado antes. Mientras caminaba por las calles tranquilas hacia su casa, su mente estaba llena de pensamientos. Las historias que había leído no dejaban de rondar su cabeza, como si cada una de ellas le estuviera hablando directamente, tocando fibras que él mismo no sabía que existían. El cielo comenzaba a teñirse de un tono anaranjado, señal de que el atardecer se aproximaba, y con cada paso, el sonido de sus zapatillas contra el pavimento se mezclaba con el suave susurro del viento. Sin embargo, el alumno apenas prestaba atención a lo que ocurría a su alrededor. Estaba absorto en una profunda reflexión. ¿Cómo era posible que esas personas,
con historias tan dolorosas y complejas, hubieran encontrado una manera de seguir adelante. La pregunta resonaba una y otra vez en su mente, como si buscara respuestas en su interior, respuestas que tal vez aún no estaba preparado para encontrar. Al llegar a casa, se encerró en su habitación, deseoso de sumergirse una vez más en las páginas del diario. Había algo en esos relatos que lo atraía, algo que despertaba en él una curiosidad insaciable. No se trataba solo de saber más sobre las vidas de esas personas, sino de comprender cómo el dolor podía transformarse en fuerza, cómo las heridas emocionales podían convertirse en cicatrices que contaban historias de resiliencia y superación. Sentado en su escritorio, con la tenue luz de una lámpara iluminando el ambiente, abrió el diario nuevamente. Las páginas, ahora más familiares, lo saludaron como viejos amigos. Sus dedos recorrieron las palabras con cuidado, como si fueran delicadas, como si cada frase pudiera desmoronarse en sus manos si no las trataba con respeto. Se sumergió en una nueva historia, esta vez sobre una mujer que había perdido a su hijo en un accidente trágico. La descripción de su dolor era devastadora, cada palabra cargada de una tristeza indescriptible. Sin embargo, a pesar de la tragedia, la mujer había encontrado la fuerza para continuar, apoyándose en su familia y en los recuerdos de su hijo para seguir adelante. El alumno sintió un nudo en la garganta mientras leía. Podía imaginarse el dolor de esa madre, la desesperación de perder a alguien tan querido, y se preguntaba si alguna vez sería capaz de ser tan fuerte como ella. ¿Qué lo hacía posible? ¿De dónde provenía esa fortaleza interior que le permitía a la gente resistir, incluso cuando el mundo parecía venirse abajo? Esa pregunta lo atormentaba, y aunque sabía que no encontraría una respuesta fácil, sentía que estaba más cerca de descubrir algo importante sobre la naturaleza humana. Mientras seguía leyendo, su mente volvía una y otra vez a su profesor. Comenzaba a darse cuenta de que el diario no solo era una colección de historias, sino un reflejo de lo que su profesor había vivido. Cada relato, cada experiencia narrada en esas páginas, era un espejo de las luchas internas que el propio profesor había enfrentado en su juventud. Y entonces, lo entendió. El profesor le había entregado ese diario no solo para que conociera esas historias, sino para que comprendiera que él también había recorrido ese camino. Que, al igual que los protagonistas del diario, su profesor había superado adversidades, había enfrentado pérdidas, y había encontrado en su propio dolor la inspiración para seguir adelante y ayudar a los demás. El alumno dejó de leer por un momento, cerrando los ojos y respirando profundamente. Una emoción intensa lo embargaba, una mezcla de gratitud y admiración hacia su profesor. Ahora veía con claridad lo que antes le había pasado desapercibido, su profesor era mucho más de lo que aparentaba. No era solo un hombre que impartía lecciones en el aula, sino alguien que había aprendido lecciones de vida mucho más profundas, y que, a través de ese diario, estaba tratando de compartir esas lecciones con él. Con el corazón acelerado, el alumno decidió que al día siguiente hablaría con su profesor. Sabía que aún había mucho que no comprendía, pero también sabía que estaba listo para aprender más. Quería saber sobre su pasado, sobre las experiencias que lo habían marcado, y sobre todo, quería agradecerle por confiarle algo tan valioso como ese diario. Pero mientras esas decisiones tomaban forma en su mente, algo lo distrajo. Al final del diario, en las últimas páginas, había algo diferente. Ya no eran historias ajenas, sino un relato que parecía incompleto, como si alguien hubiera comenzado a escribir algo y luego se hubiera detenido. La caligrafía era más personal, más cercana, y de inmediato reconoció que pertenecía a su profesor. Intrigado, el alumno comenzó a leer con detenimiento, sintiendo que estaba a punto de descubrir un secreto que podría cambiar su manera de ver a su profesor para siempre. En esas líneas, el profesor hablaba de una etapa de su vida que había mantenido en silencio. Un pasado que no había revelado a nadie, pero que, al parecer, había decidido compartir a través de esas palabras. El alumno, con el corazón en un puño, siguió leyendo, ansioso por saber más. Sin embargo, el relato estaba incompleto. Las últimas palabras se cortaban abruptamente, como si el profesor hubiera decidido no continuar escribiendo o como si hubiera preferido mantener parte de su historia en las sombras. El alumno cerró el diario, sintiendo una mezcla de frustración y curiosidad. Sabía que había descubierto algo importante, pero también sabía que aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Y así, con la mente llena de incertidumbres y el corazón latiendo con fuerza, el alumno comprendió que el viaje no había hecho más que empezar. Con el diario firmemente en sus manos, el alumno se quedó en silencio, mirando hacia la ventana de su habitación. Afuera, la noche comenzaba a envolver el vecindario en una oscuridad tranquila, pero dentro de él, una tormenta de pensamientos y emociones lo sacudía.
Las palabras incompletas del profesor lo habían dejado inquieto, con una sensación de que había más por descubrir, más por entender. ¿Por qué su profesor había dejado esa parte sin terminar? ¿Qué había querido decir con esas últimas frases que parecían quedarse en el aire, suspendidas en el tiempo? El silencio de la noche parecía amplificar el eco de sus pensamientos. Cada frase que había leído resonaba en su mente, cada relato de sufrimiento, de lucha y superación, lo envolvía. Pero ahora, lo que más lo inquietaba era esa historia inconclusa del profesor. ¿Qué le había sucedido realmente? ¿Qué parte de su vida había decidido guardar en secreto? Había algo en esas palabras, algo profundo y personal, que le hacía sentir que el profesor había atravesado momentos aún más oscuros de lo que él había imaginado. Con la mirada perdida en el horizonte, el alumno trataba de poner en orden sus ideas. Una parte de él quería cerrar el diario, dejarlo todo tal como estaba y seguir con su vida. Pero otra parte, una que se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba, le decía que no podía ignorar lo que había descubierto. Sabía que había algo más, algo que el profesor no había querido revelar por completo en esas páginas, y sentía que era su deber intentar averiguarlo. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Apenas había dormido, pero la determinación lo mantenía en pie. Sabía que tenía que hablar con su profesor. Al llegar a la escuela, el alumno se dirigió directamente al aula, sus pasos más rápidos de lo habitual, como si una fuerza invisible lo empujara hacia esa conversación que tanto ansiaba. A lo largo del camino, su mente repasaba una y otra vez lo que diría, cómo lo abordaría, pero en el fondo, sabía que todo dependería del momento. Cuando finalmente llegó, el profesor estaba allí, revisando unos papeles con la serenidad que siempre lo caracterizaba. El alumno sintió que su corazón se aceleraba, pero no por nerviosismo, sino por la expectativa de lo que estaba por venir. Respiró hondo, acercándose con el diario en las manos, y se detuvo frente a su escritorio. «Profesor», empezó, con un tono de voz que revelaba la seriedad de lo que iba a decir, «leí todo el diario, pero me quedé con muchas preguntas. Hay algo que no entiendo, algo que dejó sin terminar». El profesor levantó la vista lentamente, sus ojos encontrándose con los del alumno. No dijo nada al principio, pero en su mirada se podía leer una mezcla de sorpresa y comprensión. Parecía que había esperado este momento, que sabía que, en algún punto, el alumno volvería con esas mismas preguntas. Esas últimas páginas, continuó el alumno, sintiendo que era difícil poner en palabras lo que quería decir, quedaron incompletas. Sentí que, hay algo más que usted no ha contado. El profesor suspiró, apoyando los codos sobre el escritorio y entrelazando las manos frente a él. Durante un momento, el silencio se instaló entre ambos, un silencio que parecía durar una eternidad, pero que estaba cargado de significado. «Tienes razón», respondió finalmente, con una voz que llevaba el peso de años de experiencias no contadas. «Hay partes de mi vida que he preferido mantener en privado, hasta ahora». El corazón del alumno dio un vuelco. Sabía que estaba a punto de escuchar algo importante, algo que quizás cambiaría por completo su perspectiva sobre el hombre que tenía frente a él. Pero también sabía que no debía presionarlo, que debía dejar que el profesor decidiera cuándo y cómo contar esa historia que tanto había guardado para sí mismo. El profesor lo miró por un momento más, evaluando si estaba listo para escuchar lo que venía. Finalmente, se levantó lentamente de su silla y caminó hacia la ventana del aula, desde donde se podía ver el patio de la escuela, lleno de estudiantes que comenzaban su día, ajenos a la conversación que estaba ocurriendo dentro de esas cuatro paredes. «Lo que escribí en esas últimas páginas», comenzó, con un tono más bajo, casi como si hablara para sí mismo, «es solo una parte de algo mucho más grande. Algo que no pude terminar de escribir porque, en ese momento, aún no estaba listo para enfrentar todo lo que significaba». El alumno lo escuchaba en completo silencio, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia el descubrimiento de algo profundo y personal. Cada frase parecía cargar un peso emocional que solo el profesor podía manejar, y el alumno sentía una mezcla de respeto y admiración por la valentía que implicaba hablar de algo tan íntimo. «No es fácil», continuó el profesor, «revivir ciertos momentos. Pero hay algo que debes saber, algo que puede ayudarte a comprender no solo quién soy, sino también por qué decidí confiarte ese diario». El alumno permaneció inmóvil, escuchando cada palabra con atención. Sabía que el profesor estaba abriendo una puerta hacia su pasado, y sentía una mezcla de anticipación y respeto por lo que estaba por venir. Cada detalle, cada historia contada en esas páginas había sido solo el principio de algo mucho más grande, y ahora, el alumno estaba a punto de descubrir el capítulo más importante de todas esas historias. Sin embargo, justo en ese momento, el timbre de la escuela sonó, anunciando el inicio de las clases.
El profesor se detuvo, y una pequeña sonrisa cruzó su rostro, como si el destino hubiera decidido darles un respiro antes de continuar con la conversación. Parece que el resto de la historia tendrá que esperar, dijo el profesor, volviendo la mirada hacia su alumno. Pero no te preocupes, te prometo que te la contaré cuando sea el momento adecuado. El alumno asintió, comprendiendo que había mucho más por descubrir, pero que, por ahora, debía ser paciente. Mientras salía del aula para dirigirse a su primera clase del día, sabía que lo que había aprendido hasta ese momento era solo el comienzo de una verdad mucho más profunda, una verdad que estaba a punto de ser revelada. El día había pasado lento, lleno de pensamientos que se arremolinaban en la mente del alumno. A lo largo de las clases, su mente vagaba constantemente hacia la conversación inconclusa con el profesor. Cada vez que recordaba sus palabras, sentía una mezcla de curiosidad y anticipación. ¿Qué era aquello tan importante que había dejado por decir? ¿Qué revelación tan grande guardaba el profesor, esperando el momento adecuado para soltarla? La idea de lo que venía lo mantenía en vilo. Finalmente, cuando las clases llegaron a su fin y la escuela comenzó a vaciarse, el alumno supo que ese era el momento. Caminó con determinación hacia el aula del profesor, con cada paso sintiendo el peso de la expectativa y el nerviosismo. Cuando llegó a la puerta, la encontró entreabierta, como si lo estuvieran esperando. Respiró hondo y, sin dudarlo, entró. El profesor estaba de pie junto a la ventana, observando el atardecer que teñía el cielo de tonos cálidos. Al escuchar los pasos del alumno, giró lentamente y lo saludó con una sonrisa tranquila, una que parecía decir, sabía que volverías. Sabía que no te quedarías con la duda, dijo el profesor con un tono suave, lleno de comprensión. El alumno asintió, sin saber exactamente cómo comenzar. La curiosidad lo carcomía por dentro, pero había algo en la serenidad del profesor que lo hizo sentir que todo estaba en el tiempo correcto, como si cada minuto hubiera sido planeado. Sé que quieres saber lo que quedó pendiente, continuó el profesor, avanzando hacia su escritorio. Se sentó y miró al alumno, invitándolo a hacer lo mismo. Pero quiero que entiendas algo antes de que te cuente el resto de la historia. Lo que estoy a punto de decirte no solo habla de mi pasado, también puede cambiar la forma en que ves tu propio futuro. El alumno sintió un escalofrío recorrer su espalda. No esperaba que esas palabras tuvieran tanto peso. De repente, la conversación ya no era solo sobre el profesor. Algo en su tono le hacía pensar que lo que estaba por descubrir tendría un impacto profundo en su propia vida. El profesor se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos cruzadas sobre el escritorio. Su mirada estaba cargada de emoción, como si revivir lo que iba a contar le costara un esfuerzo inmenso. Hace muchos años, comenzó, con una voz que parecía arrastrar los recuerdos desde lo más profundo, yo era un hombre completamente diferente al que ves hoy. No era profesor, ni siquiera imaginaba que terminaría en un aula. Mi vida estaba enfocada en otro camino, uno lleno de ambición, pero vacío de propósito real. El alumno escuchaba atentamente, sin interrumpir. Las palabras del profesor lo llevaban a un lugar que no imaginaba. Siempre había visto al profesor como una figura tranquila y sabia, alguien que parecía haber encontrado su lugar en el mundo. Pero lo que estaba escuchando ahora era una historia completamente diferente, una historia de luchas internas y de caminos extraviados. Trabajaba en una gran empresa, continuó el profesor, donde la competencia y el éxito lo eran todo. Yo estaba atrapado en esa rueda, persiguiendo una carrera que, en el fondo, no me llenaba. Sin embargo, había algo que me mantenía en marcha, una promesa que me había hecho a mí mismo, de que algún día, cuando todo estuviera bien, me dedicaría a lo que realmente amaba. Pero ese día nunca llegaba. El silencio que siguió a esas palabras fue pesado. El alumno lo sentía, podía percibir el dolor en los recuerdos de su profesor, un dolor que venía de haber vivido una vida en la que el verdadero propósito se había perdido entre las exigencias del mundo. Todo cambió de la manera más inesperada, dijo el profesor, su voz ahora más baja. Un accidente. Un giro de la vida que me obligó a detenerme y replantear todo lo que creía importante. El alumno sintió una opresión en el pecho al escuchar esas palabras. No esperaba que la historia tomara un giro tan dramático. Podía ver en los ojos del profesor que este accidente no solo había cambiado su carrera, sino toda su perspectiva de la vida. Perdí muchas cosas en ese accidente, continuó el profesor, su mirada perdida en algún punto de la sala. No solo fue físico. Perdí oportunidades, amistades, y lo más importante, el tiempo. Me di cuenta de que había pasado años persiguiendo algo que, al final, no me había dejado nada más que vacío. El alumno permanecía en silencio, sintiendo cada palabra con una intensidad que no había esperado.
Lo que el profesor estaba compartiendo no era solo un relato de su pasado, era una lección de vida, una advertencia sobre los caminos que se eligen y las consecuencias de no seguir lo que verdaderamente importa. Fue en ese momento, dijo el profesor, ahora mirándolo directamente, cuando decidí que debía cambiar mi vida por completo. Sabía que no podía recuperar el tiempo perdido, pero también supe que aún me quedaba tiempo para hacer algo significativo. Y eso fue lo que me llevó a la enseñanza. Quería transmitir a otros lo que había aprendido, no solo en libros, sino en la vida misma. El alumno sintió una mezcla de admiración y respeto profundos. La historia del profesor lo había tocado de una manera que no esperaba. Comprendió que no estaba frente a un hombre que simplemente enseñaba materias académicas, sino a alguien que había vivido, aprendido de sus errores y ahora dedicaba su vida a guiar a los demás para que no repitieran esos mismos errores. Ese es el motivo, finalizó el profesor, con una leve sonrisa en los labios, por el que te confié mi diario. Quería que entendieras que todos, en algún momento, enfrentamos decisiones difíciles. Y a veces, esas decisiones nos llevan por caminos oscuros. Pero siempre hay una oportunidad de corregir el rumbo. El alumno se quedó en silencio, asimilando todo lo que había escuchado. Sabía que lo que acababa de aprender no solo era una historia del pasado del profesor, sino una advertencia para su propio futuro. Cada decisión que tomara a partir de ahora tendría un peso diferente, porque entendía que el tiempo, ese recurso tan valioso, no debía ser malgastado. Finalmente, el profesor se levantó de su silla, extendiendo su mano hacia el alumno. Gracias por escucharme, dijo con sinceridad. Y recuerda, nunca es tarde para seguir tu verdadero camino. El alumno tomó la mano del profesor, sintiendo una conexión más allá de las palabras. Sabía que esa conversación lo había cambiado, y mientras salía del aula, con el diario aún en sus manos, comprendió que, a partir de ese momento, su vida sería diferente.